a todos. Desde Argentina, Buenos Aires, estamos con Juan Pablo Ríos, que nos va a estar dando una charla acerca de inteligencia artificial, bajo el título ¿Sabías que hay alguien que puede saber de nosotros más que nosotros mismos? Este tipo de sesiones la hemos estado organizando junto con Emily de Brightest desde este año, así que ha sido un trabajo arduo y muy bueno, por cierto. Bienvenido, Juan, bienvenido, Emily. Hola, gracias. Sí, ha sido un gusto toda esta serie de mini evento online. Y bueno, buenos días a todos. Bienvenido a esta sesión. Gracias, Gustavo. Gracias, Juan Pablo, para ser nuestro invitado hoy. Bueno, el gran placer de recibir a Juan Pablo Río, que es Innovation Manager en Chuqué, Colombia. Hoy vamos a aprender más sobre el uso que se hace de nuestros datos a través de la inteligencia artificial y los retos para los testers en el entorno de la IA y cómo enfrentarse al uso de la IA hoy y en el futuro. Bueno, importante saber que Juan Pablo Río también es Master Trainer de Artificial Intelligence United, que es una certificación que apoyamos desde The Brightest a nivel global, que se trata de una certificación aquí también práctica para los testers que quieren desarrollar su trabajo en el entorno de la IA y aprender cómo trabajar en el entorno de Machine Learning. Por ahora, dejo a Juan Pablo hacer su presentación. Nosotros nos encontramos al final de esta charla para la pregunta que podrían tener. Buenos días a todos. Mil gracias por el espacio a Gustavo y a Emily. Denme un segundito, comparto la presentación y ya comenzamos. Listo, ¿me pueden confirmar, por favor, que sí está la presentación? Perfecto, Juan. Perfecto. Perfecto. Mil gracias. Bueno, importante, como mencionaba Gustavo y Emily, ya hoy en día la inteligencia artificial no son esos temas abstractos, conceptuales o lejos de lo que es una realidad. Tenemos que ver que hoy en día la inteligencia artificial es para nosotros una nueva normalidad, una nueva realidad. Ya cada vez es más común, cada vez es más frecuente, cada vez vamos a encontrarnos mucho más con este tipo de acercamientos, con este tipo de proyectos, con este tipo de ideas, con este tipo de razonamientos. Entonces es importante que sepamos esto para dónde va, qué potencial puede tener y miremos como unos casos prácticos y desde ahí quiero comenzar. Entonces, quisiera comenzar con un equipo estándar, un smartphone estándar. Un smartphone de hace más o menos 2 años, estándar, es el mío incluso el que utilizo. Vemos que es un celular que tiene, o un móvil que tiene las 2 cámaras como la gran mayoría, con una resolución X, con un tipo de sensor para todo lo que es la imagen, con un tamaño de apertura y un tipo pues de lente focal. Tiene algunos aspectos que incluso ya se utilizan para mercadear o para ofrecer productos diferentes. Dice Eye Scene Detection. Entonces nos ayuda a identificar cuando vamos a tomar la foto en qué espacio estamos, en qué entorno estamos y nos ayuda a escoger la mejor o la más, digamos, el modo más adecuado frente a la iluminación. Nos ayuda incluso a detectar si hay animales, si estamos solo personas, si es una comida, si estamos frente al océano, si son plantas, si es un campo. Y él automáticamente comienza a clasificar y a indexar información. ¿De acuerdo a qué? A esos sistemas internos que tiene, que muchas veces desconocemos. Tiene normalmente todo lo que tiene que ver con el audio, los speakers, los micrófonos, tienen más de uno, normalmente tienen 4 o 5 micrófonos, el tema de navegación y unos sensores básicos. Entonces, partiendo de esta aproximación, vamos a mirar algunos escenarios. Primero, miremos qué tenemos con el GPS. Entonces,
El GPS, como todos lo sabemos, es un sistema de posicionamiento global. Lo que busca es hacer uso de una información que existe. Actualmente son 31 satélites activos y es importante que solamente con 31 satélites atendemos la demanda GPS de toda la población que actualmente tenemos. Hay que tener en cuenta algo. Cuando hablamos de GPS, estamos hablando que son personas, equipos u operadores que están usualmente en América, tanto Norte, Centro como Suramérica, que es la tecnología que utilizamos. Recuerden que también está la GLONASS, que es la tecnología que se utiliza por Rusia. China tiene su propia red de satélites y la Unión Europea con Galileo también tiene su propia red de sistema de posicionamiento. Importante que para que pueda funcionar el dispositivo, para que tenga un nivel de precisión adecuado o el GPS nos responda, debemos de tener conexión mínimo a 4. O sea, siempre en el lugar donde estemos y miramos para arriba, vamos a encontrar para el cielo, para el firmamento, vamos a ver 4 o vamos a estar en presencia de mínimo 4 satélites de ubicación GPS. Entonces, en ese momento o en ese contexto tenemos solamente señales externas al globo terráqueo. Cuando hablamos ya de tecnologías que ya son más comunes, como el AGPS, es un GPS asistido. ¿Y qué utiliza este? Utiliza no solamente las ubicaciones satelitales, sino que es asistido por la ubicación de las antenas que tienen los diferentes operadores móviles en tierra. Entonces, al ser asistido, tiene una mayor precisión y tiene una particularidad que requiere de acceso a datos. ¿Para qué? Para poder ajustar lo que muestra el satélite versus lo que muestran las estaciones base. Incluso en las últimas versiones del AGPS ya puede identificar cuando tenemos señal dentro de un edificio, dentro de una ubicación, en qué nivel estamos, en el nivel 1, 2, 3, 4, 5, en el sótano. Si tenemos acceso a datos, nos puede ayudar a ubicar con ese tipo de precisión. Vamos a comenzar a mirar un poquito acá. Importante, como les mencionaba, un equipo estándar. El equipo cuenta normalmente con un acelerómetro. El acelerómetro nos ayuda a identificar si tenemos o no tenemos actividad. Un sensor de luz que también nos ayuda a identificar en qué entorno o en qué contexto puede que nos encontremos. Nos ayuda a identificar si estamos dentro o de un espacio cerrado o estamos en un espacio abierto, qué tipo de iluminación tenemos, si tenemos iluminación artificial, natural, y dentro del artificial, si es una bombilla incandescente, si es una bombilla de LED, si es una bombilla halógena, los diferentes tipos de luz que podríamos tener. Entonces, ¿esto para qué sirve? Y ahí ya empezamos a identificar o a tener algunas preguntas. ¿Estamos dormidos o estamos despiertos? Tenemos que mirar el acelerómetro, empezar a mirar si el celular tiene algún tipo de movimiento en alguno de las 3 coordenadas X, Y, Z. Si tiene algún tipo de movimiento, entonces podemos detectar según la intensidad que tenga si estoy despierto o si lo tengo en mis manos o si estoy caminando. Entonces ya empezamos a identificar eso. Empezamos a identificar que en el lugar en el que estamos, pues primero lleva más de 2 o 3 minutos sin que se active el acelerómetro y el sensor de luz indica que es una luz baja o tenue. Lo más probable es que estemos dormidos, pero necesitamos un poquito más de información. Entonces, comenzamos a mirar básicamente otro tipo de sensores. Empezamos a mirar otro tipo de sensores. Denme un segundito. Ya. Como la ubicación GPS. Entonces, con la ubicación GPS ya podemos identificar algo. Si el acelerómetro tiene una frecuencia o una cadencia constante, puede identificar a través de ese patrón que estamos caminando. Y la ubicación GPS o el GPS, si está activo, puede indicarnos en qué ruta nos estamos desplazando. Entonces nos puede indicar si estamos caminando, si estamos trotando, si estamos corriendo. Incluso puede indicarnos en un desplazamiento a qué velocidad vamos. Si puede que nos diga, puede que vayas en bicicleta.
no se mueve tanto, no muestra tanto el patrón de comportamiento de que estás caminando, pero puede que vayas o en una bicicleta, o en una moto, o en un automóvil, ya que es lo que normalmente haría el GPS, contrastarlo versus las imágenes satelitales que tiene e identifica si vas por una autopista, si vas por una ciclorruta. Entonces ya también puede empezar a mapear o a identificar según la velocidad a la que nos estemos desplazando y el lugar en el que lo estamos haciendo. Puede que digamos que tenemos una velocidad de 3 kilómetros por hora, 4 kilómetros por hora, y diga, no, realmente estás en una pista de atletismo y estás calentando. ¿Por qué? Porque después cambiaste a otra velocidad. Entonces es importante comenzar a identificar que todo este tipo de sensores comienzan a conocer y a mostrarnos información que de pronto nosotros mismos estamos desconociendo o que alguien no conoce de nosotros. Entonces, importante, la ubicación GPS. Cuando nosotros comenzamos a, a mirar estas ubicaciones, los estímulos que reciben estos sensores y la hora o la estampa de tiempo a la cual se realiza, podemos comenzar a identificar la persona en qué sitio reside, la persona en dónde trabaja y cómo nos desplazamos. Entonces podemos comenzar a identificar que normalmente todos los días va a la cama entre 10 y 11 de la noche, que todos los días o al menos días de semana está despierto entre las 6 y 7 de la mañana, que los fines de semana se levanta un poquito más tarde, que entre lunes y viernes se desplaza del punto A al punto B. Si yo veo que el punto A es muy recurrente o que el punto A es el más común que se encuentre a la hora de dormir, asumo que ese es su sitio de residencia. También, ¿qué puede ocurrir? Que estemos de viaje. Cuando estamos en un viaje cambian nuestros hábitos. Entonces hay que empezar a identificar cuándo se cambia esa tendencia o cuándo se cambia ese comportamiento y en dónde está ubicado. Entonces ya comenzamos a conectar mucha información que nos entregan los sensores, que toda está en nuestro dispositivo móvil y muchas veces ni sabemos que está ahí. Cuando uno comienza a analizar los logs, cuando uno comienza a extraer información, uno comienza a extraer muchísima información de los patrones de comportamiento de las personas. También qué lugares frecuentamos, porque podríamos saber que entre las 12 y 1 de la tarde o del mediodía la persona se desplaza a un sitio determinado y en ese sitio determinado o ubicación yo miro dentro de cualquiera de las plataformas de ubicación, como el Google Maps, por ejemplo, y me dice que en el sitio donde está cerca hay 3 restaurantes, entonces puedo asumir que está en su hora de almuerzo. También puedo identificar, según el lugar a donde llegue, si se desplaza para almorzar, si no se desplaza, en qué sitios, en qué lugares. Entonces miren que ya comenzamos a mirar que nuestro móvil es un pequeño espía que tenemos todo el tiempo, que nos está observando, que nos está ubicando, que nos está dando información de muchas cosas. Si vamos un poquito más adelante, podemos ver que hay otro tipo de sensores. Está el magnetómetro, está el Bluetooth, está el Wi-Fi y está el NFC. Entonces, el magnetómetro, ¿para qué nos sirve? El GPS sabe dónde estamos, pero no sabe para dónde estamos mirando. Entonces, el magnetómetro nos puede servir de brújula. Entonces, como brújula nos puede ayudar o puede, en conjunto con el GPS, mirar no solamente en qué sitio estoy, sino cuando voy caminando, qué dirección llevo y hacia qué sitio estoy mirando. Entonces el magnetómetro en el mapa es esa flechita que nos muestra hacia dónde estoy mirando, hacia la derecha, hacia la izquierda, si giro. ¿Por qué? Porque eso le va a decir a ese software, por ejemplo, de georreferenciación, gire a la derecha o gire a la izquierda o en tanto gire hacia tal lado. Entonces ya comenzamos a combinar muchos sensores. Bluetooth, no sé si han notado una particularidad. Hasta la versión previa de Android, cuando nosotros utilizábamos el Bluetooth, no necesitaba ningún tipo de permiso adicional, de pronto contactos, dependiendo del tipo de dispositivo. Hoy en día es obligatorio en la última versión de Android, cuando tú activas el Bluetooth, que esté activa la ubicación y el GPS, si no, no te permite utilizarlo. ¿Por qué? No sé. Pero eso ya empieza a mostrar pistas de
que se está recolectando información. Porque para el Bluetooth, que es algo que comunica, no sé, un parlante, un micrófono o dos dispositivos entre sí, ¿para qué la ubicación GPS? Entonces es importante comenzar a identificar que muchos de estos dispositivos, muchos de estos elementos ya tienen una serie de funcionalidades que exige el sistema operativo. Si miramos el tema de las Wi-Fi, muchas veces, no sé si sabían, cuando ustedes ven el carrito que está mapeando las ciudades para encontrar las rutas, para tomar las imágenes, para tomar las fotos, cuando ese carrito se está desplazando, también tiene una serie de sensores que van recopilando las Wi-Fi que van detectando y automáticamente detecta si está abierta, si necesita clave, si no necesita clave y los nombres de las diferentes Wi-Fi. Y eso es muy importante porque a veces se generan mapas de hotspots gratuitos, hotspots abiertos, nombres de redes, identificadores únicos de las redes. Entonces, no es solamente mapear o tener las imágenes y los mapas, es mapear esa información oculta que está viajando por nuestro entorno. Cuántas redes Wi-Fi hay, de qué tipo son, qué tipo de seguridad utilizan, qué nombres tienen. Y recuerden que lo primero que uno hace cuando necesita analizar la vulnerabilidad de sus redes es hacer un mapeo o poner sus tarjetas de red en modo promiscuo para identificar qué está viajando por ahí, cuántas redes hay, para mirar cuántas son visibles y ocultas. Y es un principio básico del hackeo. Entonces, no es solamente capturar mapas, no es solamente capturar rutas o imágenes. Y ahora el NFC, vital y estratégico, porque miren que en gran parte del mundo el NFC se está posicionando como medio de pago. El NFC ya está inmerso o está embebido en casi todos los móviles y muchas entidades los están utilizando para realizar no solamente pagos, sino identificación de personas. Recordemos que en Suecia y en los países nórdicos se promueve mucho el ciudadano digital, se promueve incluso que las personas tengan un chip o sensor sobre la piel para pagar el transporte público, para identificarse, lleva su historia clínica, en caso de accidente y llegar a un hospital sabe qué tipo de procedimiento pueden realizar o qué tipo de procedimiento no realizar, si tiene algún tipo de alergia, todo su historial clínico. Entonces, el NFC lentamente está posicionándose con muchas aplicaciones, tiene una gran ventaja y es el ancho de banda para transmisión. Tiene una desventaja, es que tiene que ser de muy cercano contacto, que también es ventaja porque evita muchos aspectos de seguridad que podamos tener. Entonces, ¿qué empezamos a monitorear con esto? Entonces, miren que con el tema del GPS, el acelerómetro, el sensor de luz y la ubicación, si comenzamos a complementar estos temitas, por ejemplo, con el micrófono, nosotros no sabemos si el micrófono de nuestro móvil está abierto o cerrado. No sabemos si el sistema operativo lo mantiene abierto o en qué momentos lo abre o lo cierra. Entonces es importante comenzar a identificar esa serie de patrones, esa serie de rutinas, esa serie de elementos. Y comenzamos a ver una serie de elementos que comienzan a combinarse o una serie de variables que comenzamos a monitorear. Entonces, recuerden que nosotros tenemos el acelerómetro, tenemos el sensor, la ubicación, pero también tenemos el micrófono. Entonces, dentro de todos estos aspectos podemos mapear no solamente las rutinas de las personas, sino cada cuánto conversa, incluso con quién conversa, porque normalmente nosotros para utilizar llamadas o para utilizar muchas funcionalidades tenemos que dar acceso a la agenda de contactos. Entonces, ahí empezamos a mirar las conversaciones, pero empezamos a mirar cada cuánto conversa, cuál es la hora que más utiliza para hablar, cuál es la hora que más utiliza para chatear, cuál es la hora en que más escribe correos electrónicos, hacia quién están dirigidos, es hacia dominios laborales, es hacia dominios personales, es hacia digital twins, o si yo tengo múltiples perfiles en diferentes correos electrónicos, en dónde ha estado, en qué entorno se mueve, es decir, le gustan los espacios abiertos, le gusta salir a tomarse un café y a conversar, o le gusta salir de rumba, salir de fiesta, cada cuánto, incluso
incluso empezar a identificar dentro de los chats o dentro de las llamadas cada cuánto se realizan. Entonces ya empezamos a identificar mucha información que no solamente pertenece a los sensores, sino que implícitamente existe. A qué hora salimos de la casa, a qué hora llegamos, a qué hora almorzamos, hacia dónde estamos mirando, si estamos en un interior o en un exterior, si tenemos mascotas o no, porque el micrófono detecta un ladrido o detecta el gatico o detecta un canario, o detecta ese tipo de cosas. Si el GPS por ubicación detecta que estamos en un sitio académico o en una universidad, pues si la voz predominante mientras yo permanezco en la universidad es la voz mía, quiere decir que yo soy un docente, o si yo estoy percibiendo clase, el patrón de la persona cambia, utiliza menos el móvil, está durante más tiempo quietecito y la voz predominante en la conversación es la de la persona. Entonces es muy importante comenzar a cruzar todo este tipo de variables o todo este tipo de información que nos entregan los sensores porque empezamos a identificar diferentes elementos. Entonces, cuánto tiempo hablamos, si nos gusta escuchar música o no, qué hábitos de pagos tenemos con nuestro FC. Entonces, vamos a mirar algo cortico. Juan salió eso fue creo que hace 2 años, y tomé esta fotico. En esa fotico estábamos en una actividad de la empresa, nos fuimos para nuestra siembra anual de árboles. Nosotros cada año vamos y sembramos árboles. Entonces nos vamos para un sector retirado de la ciudad. Entonces digamos que yo quiero reenviar o yo quiero enviar esta fotico por WhatsApp a cualquier persona que me dijo, Juan, mándame la fotico de la casita campesina que vimos, que me gustó y me pareció muy bonita. Tomé la fotico y se la envié. Y lo primero que me dice la aplicación de mensajería es, necesitamos tener acceso a tu galería para poder compartir la foto. Yo digo, sí, perfecto, acceso a la galería. Lo que pasa es que la fotico por debajo tiene algo que se llama metadata. Entonces dice, bueno, fue hace un año en noviembre, dice a qué hora fue tomada, en qué fecha, la resolución, el tamaño del archivo, en qué dispositivo, o sea, qué celular tengo, si utiliza el flash o no, la longitud focal, el balance de blancos, la apertura, el tiempo de exposición, la ISO, la ruta de almacenamiento y adicional, la ubicación GPS puntual del lugar. Nos dice que está en Antioquia, en El Retiro es una población cercana aquí a Medellín, está aproximadamente a 1 hora, en un camino que no tiene nombre, es un camino veredal, es un camino rural donde solamente están personas obviamente de la región que cultivan productos o que simplemente son personas que viven en un sector rural. Las vías son completamente, no están pavimentadas. Entonces, es particular, es una vía que no tiene nombre. Nos muestra el código postal 055438. Yo sabía dónde estaba, ni idea. Yo dije, esto está muy bonito, no sabía absolutamente nada más. Y adicional, la ubicación GPS precisa del sitio de la foto. Entonces, cuando nosotros tomamos foticos y compartimos, cuando tomamos foticos o utilizamos aplicativos que modifican el brillo, cambian el color, aplican algún filtro, no solamente se llevan la fotico o no solamente utilizan la fotico, también utilizan la metadata y conocen, por ejemplo, las personas que más utilizan la aplicación, qué tipo de celular tienen, qué versión, saben qué tipo de cámara tiene, saben en qué lugar vive y saben en qué lugar fue la foto. Entonces, miren cómo nosotros generamos data o generamos información que no sabemos que estamos generando. Entonces, vamos a mirar acá. Disculpenme un segundito. Entonces, pongámosle un poquito de inteligencia artificial. ¿Recuerdan las preguntitas básicas que teníamos? Si estamos dormidos, si estamos caminando, si estamos realizando alguna actividad física, si estamos en el interior, en el exterior, qué tipo de los utilizamos, cuánto tiempo estamos en el exterior, dónde residimos, trabajamos. Entonces, pongámosle un poquito de inteligencia artificial. ¿En qué nos desplazamos? Entonces, comenzamos a mirar ubicación, velocidad, desplazamiento. Ya podríamos deducir qué tipo y qué vías utilizamos. Ya podemos deducir cómo te desplazas. ¿Cuánta actividad física realizamos? También porque según el desplazamiento y el acelerómetro del celular sabemos si estás caminando, incluso si vas en una bicicleta. ¿A qué hora nos despertamos? ¿A qué hora nos acostamos? Si tomamos siesta regularmente o no. ¿Qué tipo de ejercicio realizamos?
Si escuchamos música, por ejemplo, y nos gusta cuando estamos haciendo ejercicio, de los contactos, con quién más hablamos, con quién escribimos, con quién nos chateamos, ¿de qué temas hablamos? ¿Cómo que de qué temas hablamos? Sí, yo en una conversación o en un chat o en un texto, cuando comienzo a utilizar inteligencia artificial, puedo identificar el tema predominante en la conversación, puedo identificar incluso algo que se denomina la valencia emocional o el análisis de sentimientos. Si quienes están escribiendo están alegres, están tristes, están aburridos, están deprimidos, están eufóricos, y puedo comenzar a generar 20, 25 emociones diferentes del tema. Cómo me siento con cada persona. Entonces puedo identificar que tanto en los correos como en los chats, como en las llamadas a través de reconocimiento de voz, cada que hablas con esa persona te pones nervioso. Y entra uno a identificar el tipo de conversaciones y sabes nervioso por qué. Porque te están pidiendo los resultados del proyecto, porque normalmente respondes que no estamos cumpliendo con fechas. Entonces ya comenzamos a conectar muchas variables. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de variables? Que todas estas variables que tenemos pueden ayudarnos a identificar problemas médicos, porque ¿sabes qué? Es que los sitios que estás frecuentando para tu comida o para tu almuerzo no es la comida más saludable y tu actividad física está bajita. Entonces ya comenzamos a mirar que, por ejemplo, no tienes un buen patrón del sueño. Sabemos cuánto tiempo pasas en el móvil jugando. Entonces ya comenzamos a atar, a conectar muchas variables que estaban aisladas, pero que si las juntamos nos empiezan a dar una información que incluso nosotros desconocemos. ¿Yo cuánto camino en el día? Pues si tú me preguntas, no tengo ni idea, pero yo hablo mi celular o tengo cualquier smart band y perfectamente sé cuánto camino, cuántas calorías consumo y demás. Bueno, y empecemos ya con la conexión de todo esto. Estamos hablando solo de sensores, pero empecemos a mirar las apps. Entonces empezamos a conectar servicios. ¿Qué buscamos en la web? ¿Qué temas buscamos? ¿Y a qué horas y en qué momento? ¿Qué compramos en las redes? ¿Cuánto ganamos? ¿Qué gustos tenemos? Y eso lo podemos saber por los correos que periódicamente te llegan o por los newsletters o por las suscripciones que tienes o por la publicidad que te llega, que igual está relacionada con lo que buscamos en la web, con lo que compramos. Y usualmente a un correo electrónico nos llegan los comprobantes de pago de la compañía o de la empresa para la que trabajamos. Nos llegan también las alertas de las entidades bancarias, al menos acá en Colombia es muy común que cada que uno realiza una transacción le llega un correo electrónico diciéndole, hey Juan, hiciste una compra, un pago en un supermercado, hiciste una compra, un pago en Amazon, hiciste una compra, un pago en X lugar. Entonces también conocen tus hábitos de pago, cuánto gastas y más o menos cuánto de lo que tú gastas digitalmente está relacionado con el comprobante de pago de tu compañía y cuánto consumes en efectivo, cuánto gastas en efectivo o en dinero y cuánto gastas electrónica o digitalmente y en qué lo gastas. Porque en el recibo de pago sale el nombre del comercio y yo puedo buscar un patrón de ese nombre que llega del comercio, cruzarlo con tus últimas ubicaciones donde has permanecido más de 10 minutos y asumo que estabas haciendo una compra y digo, perfecto, ya sé en qué lugar hiciste la compra. Y te puede empezar a mostrar y a generar una información que muchas veces nosotros desconocemos. ¿Quiénes son nuestros amigos? Mira los contactos, mira y te puedes conectar a quién le escribes más y qué tipo de información compartes, con quién chateas más y qué tipo de conversaciones tienes, cuántas fotos tienes de esa persona. Entonces me dice, venga, ¿y él cómo hace para saber esa foto de quién es? Perfecto. ¿Se acuerdan que al principio la camarita decía IA no sé qué? Ellos encuentran un rostro y si yo encuentro ese mismo rostro en una foto de perfil de WhatsApp, yo sé esa fotico que tienes en tu móvil, a quién pertenece, cómo se llama, cuál es su teléfono, cuál es su correo electrónico, cuál es su contacto. Entonces yo puedo comenzar a obtener información y a generar una información que es para nosotros, yo creo que es sorprendente la cantidad de información que se genera. Importante. ¿Qué permisos tienen nuestras aplicaciones y si todos son necesarios para lo que nosotros la instalamos? Entonces ahí va la misma pregunta que les hacía ahorita. El Bluetooth, ¿para qué activar el GPS del Bluetooth? ¿Por qué si conecto un audífono o conecto unos AirPods o una diadema, por qué me dice el Bluetooth que tiene que acceder a mis contactos? ¿Para qué?
Entonces empecemos a mirar y ahí voy a detenerme un segundito. Si de pronto tenemos dentro de los participantes alguna pregunta para continuar, porque vamos a continuar con el tema, pero con un enfoque un poquito diferente. ¿Tenemos de pronto alguna pregunta? Ok. Hola, Juan Pablo. Sí, Flavia. Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Sí, creo que una de las cosas que más asustan es el tema de saber qué es la información que yo quiero ver y qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que no me gusta. ¿Hay alguna forma de apagar eso, de decir, bueno, por lo menos esta información no quiero que la sepa? Ay, tocas un tema muy interesante y me das pie para el siguiente slide y ahí yo creo que vamos a aclarar partecita del tema. ¿Listo? Ok. Gracias, Flavia. Entonces, bueno, pensé que estaba acá, pero ya voy a abrir esta parte y ya voy a resolver tu inquietud. Dame un segundito. Entonces, importante, la inteligencia artificial nos puede ayudar, nos ayuda a identificar eficientemente patrones que para el ojo humano están ocultos o nos tardamos muchísimo tiempo en identificar porque tenemos que hacer muchos cálculos, muchas fórmulas. Entonces, lo que hacemos es apalancarnos en este tipo de tecnologías que nos ayudan a identificar patrones, ya sea que estén, llamémoslo, etiquetados o que no estén etiquetados. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un dato etiquetado para la inteligencia artificial? Si la persona o el acelerómetro tiene en promedio 15 movimientos por segundo, 15 movimientos por segundo, y la persona tiene un desplazamiento aproximado de 200 metros, está trotando. Entonces ya sé que hay un patrón que si el acelerómetro y esto y esto y esto, está trotando. Que si el patrón es mayor velocidad de desplazamiento, pero menor estímulo del acelerómetro, va en bicicleta y lo cruzo con la ubicación. Entonces, si nosotros empezamos a mirar todo este tipo de variables a ojo, vamos a quedar absolutamente perdidos o embolatados. Listo, entonces si los tenemos etiquetados es muy fácil de detectar. ¿Qué puede decirnos la inteligencia artificial? Venga, yo no sé el que está haciendo, pero veo que el acelerómetro se mueve con determinada regularidad, es decir, se mueve 6 veces por segundo. Entonces ya uno puede decir, ¿qué será eso? Vamos a mirar cuánto se desplazó. Es más, vamos a mirar cómo se desplazó, por qué sitio, ¿no? Va por una ciclorruta o está en una pista de atletismo. Perfectamente, está corriendo. Entonces ya yo tengo que empezar a mirar esos diferentes grupos que él me extrae de manera, llamémoslo así, esos patrones y yo los indexo o yo los clasifico, yo les pongo un tag. Una vez les pongo el tag, ya él fluye muchísimo más rápido. Entonces, importante que hay aplicaciones para el análisis de sentimientos, reconocimiento de expresiones, valencia emocional en texto, audio, imágenes y cada vez son más comunes. Yo hace aproximadamente 3 años instalé una aplicación de una startup israelita que hoy en día es grande la empresa y tiene una particularidad. En la voz, en el audio, tú grabas o activas el micrófono, activas la aplicación y él durante 20 segundos detecta la voz. Una vez detecta la forma natural en el cual la persona se expresa, te comienza a decir, del tema que está hablando lo domina, es egocéntrico, está medio triste, está medio aburrido. Entonces solamente con la voz te comienza a identificar ese tipo de valencias. Hoy en día, esa compañía tiene un sistema de reconocimiento que permite a las entidades financieras realizar validaciones a través de la voz para identificar si quien está autorizando el pago o la transacción a través de la voz es no solamente quien está llamando, sino si está temeroso, si está confiado, si está tranquilo. ¿Por qué? Porque puede que tenga algún tipo de presión externa y si yo quiero hacer un movimiento de determinado tipo de dinero, no lo hago. Entonces, una compañía que solamente con identificar esos patrones en las voces de las personas que cambian con el lenguaje, con cada idioma, aprueba o no aprueba transacciones bancarias. Entonces, muy importante. Listo. Importante mirar si son generalizaciones o si son situaciones aisladas, y muy importante tener en cuenta que los algoritmos de inteligencia artificial son no determinísticos.
es decir, que cambian su comportamiento de acuerdo a la probabilidad que se va presentando de ocurrencia. Entonces, si yo tenía entrenado un algoritmo para que hiciera recomendaciones antes de la pandemia, probablemente hoy en día ese algoritmo no refleje o no sea preciso haciendo o generando recomendaciones porque los hábitos cambiaron en el tiempo de confinamiento de las personas. Entonces, probablemente antes el patrón de la persona era almorzar por fuera de su casa, hoy en día el patrón es preparar alimentos en su casa, entonces su hábito de compra de verduras cambia, su hábito de consumo de energía y agua en la casa cambia. Entonces, todo ese tipo de elementos hay que tenerlos en cuenta. Importante que el ciclo de vida no es el mismo para una aplicación de inteligencia artificial por la misma situación que les acabo de plantear. Recuerden que para un tester, normalmente empieza a identificar escenarios y patrones de comportamiento. Para la inteligencia artificial, los datos son los patrones de comportamiento. Entonces, según la cantidad, volumen, variables que se estén monitoreando, si yo genero una data sin una lógica muy clara, puede que empiece a generar escenarios de comportamiento que son diferentes a los escenarios de producción. Bueno, y ya, un segundito que ya brincamos acá para responder la pregunta de Flavia. Perdón, qué pena. Bueno, entonces, el tema de encender o apagar todo este tipo de sensores o este tipo de comportamientos. Digamos que tenemos la tranquilidad mental que cuando le decimos apagar o no dar permisos, creemos que eso está ocurriendo. Pero digamos que es difícil en algunos casos donde el mismo fabricante o el mismo productor del sistema operativo o desarrollador del sistema operativo desarrolla múltiples aplicaciones y a la aplicación yo le digo apagar micrófono y yo creo que lo apaga, pero no sé si realmente se está apagando o no. No sé qué información a través de la red se envía o no. Y aquí es muy importante y más adelante vamos a mirar una parte de la ética relacionada con estos aspectos. Entonces tengamos claro que en teoría uno apaga, quita permisos o deshabilita y está apagado. ¿Qué pasa por debajo? No sabemos. Incluso muchas personas dicen, no, es que yo apago el GPS, pero recuerden que el AGPS utiliza las antenas de transmisión de tu proveedor móvil para identificar tu ubicación. Cada antena tiene un identificador único. Entonces puede que tú apagues el GPS y tú digas, listo, ya no saben dónde estoy, pero con solamente las antenas de tu proveedor de telefonía saben dónde estás porque hay una triangulación de redes o de celdas o de antenas de comunicación, saben dónde estás. La pregunta es, o podrían saber, la pregunta es si eso se está utilizando o no y para qué. Entonces todo va a depender mucho de la ética y también va a depender mucho del lugar en el que estemos, porque recuerden que hay algunos países que tienen unas políticas de control o de restricción hacia sus poblaciones, otras que tienen algunos aspectos políticos por los cuales para proteger la estabilidad de la nación acceden a una información que nosotros no sabemos cuál es, pero que les toca a muchas de las compañías de telefonía brindarlas. Entonces, digamos que por salud mental sí se apagan, pero realmente no sabemos. Importante algunas aclaraciones. Usar una herramienta de inteligencia artificial requiere que yo sepa inteligencia artificial, no necesariamente. Nosotros utilizamos en el móvil el estabilizador de imagen y yo no sé inteligencia artificial ni mi mamá, pero le estabiliza las fotos y los videos y no quedan con movimiento. Al utilizar una herramienta basada en inteligencia artificial la estoy aplicando. No, o sea, la aplicación que se desarrolló utiliza la inteligencia artificial para tomar decisiones, pero yo como tal no la estoy aplicando, estoy utilizando una funcionalidad. Desarrollar una herramienta que se base en inteligencia artificial requiere que yo sepa, debería, porque para la inteligencia artificial, como les decía, se utiliza algo que llaman algoritmos no determinísticos, sino probabilísticos. Y nuestra forma de programar tradicionalmente es determinística, es decir, basada en un case, basada en 5 o 6 variables y son fijas. En la inteligencia artificial cambian. Entonces hay que empezar a incorporar unas nuevas formas de programar, unas nuevas formas de responder y unas nuevas formas
de desarrollar. ¿Probar una herramienta requiere que yo sepa? Realmente sí, porque los métodos y modelos tradicionales de prueba se nos quedan cortos frente a las situaciones que se podrían presentar. Ahorita vamos a ver dos casos. ¿El ciclo de vida de un proceso de inteligencia artificial es igual a un ciclo tradicional? No. Tiene algunos aspectos adicionales. Por ejemplo, en un ciclo de vida de inteligencia artificial es vital estar censando y monitoreando y controlando las variables de precisión de los algoritmos en ambientes productivos para saber cuándo hay que cambiar el algoritmo, cuándo hay que ajustarlo, porque los algoritmos pueden sufrir de subajuste o sobreajuste. Entonces yo tengo que analizar con las variables que tengo qué tan preciso es. Los roles y los perfiles de los equipos son iguales, se complementan y hay que añadirle nuevas capacidades o hay que incorporar en el equipo nuevas capacidades porque se requiere un poquito más de experiencia y habilidad en la estadística, en la matemática, en la modelación, en el análisis de la data, en una serie de prácticas en donde ahí vamos a ver una relación muy particular. Dependiendo de la calidad de la data va a depender el tipo de algoritmo que yo genere. Entonces, la data o conocer cómo se manejan, manipulan, administran, filtran, procesan y cómo se manejan los datos va a depender también la calidad del algoritmo que finalmente tengamos dentro de inteligencia artificial. Entonces, como les decía, la estabilización de imagen, yo puedo tomar un video completamente borroso en un Android y simplemente o con mucho movimiento decirle editar, estabilizar y él no lo estabiliza a través de software. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Él toma una imagen que puede estar borrosa, en el celular lo vemos estático, lo vemos bien enfocado. Él distribuye esta imagen en puntos, detecta qué puntos tienen movimiento y cómo se desplazan, detecta el movimiento hacia dónde va y cuando tú le vas a dar clic a tomar la foto, él no toma la foto donde está el objeto ya, sino donde va a estar después de X milisegundos, que es lo que se demora el objetivo en obturar y en obtener la imagen. Entonces, en teoría, cuando tú tomas la foto, estás tomando una foto de donde va a estar el objeto, no donde está en el momento cuando presionas el botón, por la precisión de los milisegundos. Y adicional, empieza a identificar de toda esa imagen cuáles son los puntos que se mueven, cuáles son estáticos para poder predecir eso. Bueno, importante que la inteligencia artificial se basa en estadística y empezamos a mirar ya algoritmos de clasificación para algunos aspectos, otros de regresión para poder identificar patrones o tendencias de las cosas. También empezamos a mirar clusterización o agrupamientos. Comenzamos a mirar cómo se agrupan según la ubicación, según unas variables, y aquí empieza a jugar algo que vimos hace mucho tiempo, que son espacios, subespacios, vectores, muchos temas que a veces echamos en el baúl o en el cuarto de San Alejo y lo tenemos por allá escondidito, pero el álgebra lineal, los espacios vectoriales, hay que utilizarlos cuando tengo muchas variables, entonces es importante. Listo. Hay muchos tipos de inteligencia artificial y comenzamos a mirar unas características de calidad extendidas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy diseñando un chatbot, la pregunta es, ¿ese chat es ético? ¿Qué tipo de personalidad tiene? ¿Está orientado al servicio? ¿Qué empatía? Si tiene humor, responde con un emoticón. ¿Cómo le responde a las personas? Utiliza expresiones que pueden generar discriminación. ¿Cómo maneja mis datos? Entonces miren que ya tenemos, aparte de los atributos de calidad normales, unos atributos de calidad extendidos. Entonces la inteligencia artificial nos está abriendo un nuevo tema. Vamos a mirar unas reflexiones ya finalizando respecto a la ética. Entonces todos deseamos aplicaciones sin pagar por ellas. Perfecto. Deseamos aplicaciones sin pagar por ellas. Pero, ¿son gratis las aplicaciones y los servicios en la red? Todos nos vemos tentados a comernos esa dona. La pregunta es, ¿qué compromisos o en qué nos comprometimos o cómo estamos pagando estos servicios? Con nuestros datos, nuestra información, nuestros patrones. ¿Por qué? Porque todos los países tienen una regulación respecto a la privacidad y a la utilización de los datos de las personas, pero una forma de evitar la individualización de los datos es simplemente decir, hombre
colombiano que reside en Medellín entre 30 y 40 años compra o consume X monto en tecnología. Usualmente compra viajes a tales lugares. Usualmente los viajes duran entre tanto tiempo y tanto tiempo. Puede tener un salario entre tanto y tanto. Trabaja para X compañía. Tiene X número de contactos. Y puede incluso decir, los contactos son un 45% hombres, un 55% mujeres, entre tal rango de edades. ¿Estoy conservando la privacidad de los datos? Sí, porque nadie puede individualizar con eso. Pero eso es información que se puede vender, que puedo comercializar, que puedo distribuir, puedo comenzar a analizar, puedo empezar a cruzar todas estas variables del smartphone, de la aplicación, del servicio, de los servicios que hay en el cloud y comenzar a mirar eso. Entonces, probablemente nosotros caímos en la trampa del contrato y probablemente estamos felices, probablemente estamos como Homero en su última etapa, feliz comiéndose su rosquilla, pero estamos pagando con parte de nuestra vida. La pregunta es hasta qué punto queremos que esto sea de esta manera. Entonces, sugerencia y recomendación, miren, analicen, leen y entiendan que aceptan cuando instalan una aplicación gratis o una aplicación de moda, porque tenemos unos temas de privacidad. Pero analizar todo esto, si no es con inteligencia artificial, necesitaríamos cientos de miles de personas para analizar cuándo cambió el comportamiento del día 1 del confinamiento al día 5. Una inteligencia artificial no lo puede hacer en segundos, en minutos, pero a mano es imposible. O de identificar esos escenarios, muy pocos software reaccionaron a esa velocidad. Entonces, no sé si acá tengan de pronto más preguntas. Aquí ya con esto estamos finalizando. De pronto alguien tiene alguna pregunta adicional. Hola, Juan, yo de nuevo. ¿Cómo estás? Perfecto. Sí, ¿cómo sería el testing o cómo se imagina el testing en los sistemas que detectan emociones? ¿Cómo se plantean los escenarios para eso? Bueno, ahí es muy importante detectar la emoción en qué. En un texto, detectar la emoción en un audio o detectar la emoción en un rostro. Lo primero es que tú tienes que tener una base de datos de prueba. Por eso es importante identificarlos y tenerlos ya indexados y clasificados, porque tú puedes tener una secuencia de imágenes de personas tristes y lo que buscas es cuál es el patrón que me dice que esa imagen es triste. De pronto está llorando, de pronto tiene los ojos rojos, de pronto en la boca tiene una expresión muy neutral. Y cuando está contento, normalmente muestra los dientes, normalmente la boca tiene un patrón. Eso en lo que respecta a imágenes, pero lo estratégico es tener datos previamente etiquetados. Lo mismo con el lenguaje. En el lenguaje eso se vuelve una función matemática y uno tiene que empezar a construir qué expresiones o palabras utiliza una persona o qué palabras son alegres, qué palabras son tristes, qué palabras son depresivas, qué palabras son de enojo, ya no solo palabras, sino qué emoticones y qué significan para las personas. Entonces, ya comienza uno a identificar unos patrones, una clasificación y tan buen pie puede ocurrir, y es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno dice, uy, sí, estamos felices. Entonces, identificar el sarcasmo, cómo se escribe el sarcasmo, cómo se expresa el sarcasmo. Uno tiene que empezar primero a mapear inicialmente las emociones que desea. Para el idioma inglés hay cientos de miles de ejemplos de bases de datos donde dice palabras de tristeza, raso, salen unos listados inmensos. Palabras de depresión, salen unos listados inmensos. En el español no hay muchas bases de datos. A mí me ha tocado construir algunas, incluso en un proyecto de la compañía para mapear si lo que las personas escriben es alegre, es triste, es depresivo, es aburrido, para también mirar cómo se puede apoyar a la persona y qué está ocurriendo, si es un patrón, todo ese tipo de cositas. Entonces es importante tener datos previamente indexados y clasificados. Y ahí entramos con un reto muy interesante. ¿Qué expresiones de tristeza se pueden utilizar en México, en Argentina, en Chile, en Colombia o en Perú? Y puede que sean drásticamente diferentes, como puede que tengan algún patrón estándar. Incluso dentro de la misma
dentro del mismo país. Entre regiones, alguien que vive cerca de la costa se expresa diferente a alguien, por ejemplo, en el caso colombiano que vivimos en el interior. Utilizamos palabras diferentes, expresiones diferentes, muletillas diferentes, y eso también refleja mucho o va a mostrar mucho que para hacer este tipo de pruebas estamos nosotros creando una base de datos de conocimiento para poder llegar a esos niveles. No sé, Flavia, si está bien o de pronto di muchas vueltas. No, está perfecto. Había olvidado los escenarios y había olvidado esto de decir, sí, tenemos quizás un banco de imágenes donde personas de diferentes razas, diferentes expresiones pueden estar clasificadas. Se me había ido, pero claro, me asustaba el tema de que puede ser en una entidad financiera, sí, lo puede identificar a través de las palabras. Digo, claro, ¿cómo haces a nivel sonido? Detectar que una persona esté asustada, por ejemplo, esté siendo amenazada para poder hacer una determinada compra o para sacar plata de un cajero, para ese tipo de cosas. Entonces, ahí va mi pregunta también y quedó perfectamente respondida. Y mira que es un reto muy interesante, porque una cosa es que la persona se comunique a través de la llamada directa o que utilice manos libres, el nivel de ruido, o si va conduciendo su vehículo, o si está en el exterior, yo cómo aíslo las voces externas. Entonces miren que los escenarios de prueba se vuelven casi que exponenciales, porque ya no es solamente la funcionalidad y los datos estáticos que hay en el sitio, sino todas esas variables del entorno, cómo afectan. Exacto. Pablo, sí. Primero agradecerle a Flavia que está haciendo preguntas y recordar que Flavia formó parte del Mega Testing Week y realmente ha sido todo muy grandioso, todo esto que, por supuesto, Brightest nos ha acompañado y Juan Pablo. Juan Pablo, acá tengo una pregunta que tal vez por los pocos minutos que nos quedan... Dame un segundito que Patri también levantó la mano y tiene una preguntita, Patricia Osorio. Vale con Patricia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Hola, Patri, ¿cómo estás? Sí, en realidad cuando te escuchaba y me puse a pensar y a volar, yo como probadora, pues yo realmente trataba de imaginarme de qué manera debo yo afrontar las pruebas de esto, pero no sé, si yo quisiera comenzar a probar este tipo de situaciones como la que mencionaste del tema ¿cómo se llama eso? De las caras, del contexto. Análisis de sentimiento, sí. Correcto, del análisis de sentimiento. Yo como probadora, y sobre todo que mi tendencia a probar es hacer manual, ¿qué tipo de técnicas o estrategias debería comenzar a analizar o a considerar? Porque es que sí, cuando me comenzaste a decir que son casos de pruebas exponenciales, yo ahí me comencé a como a preocupar. Entonces, ¿cómo hago para tener una muy buena cobertura? Venga, pero yo sé que yo no soy la única que tengo que estar probando, venga, y el desarrollador y el que también piensa todo esto, ¿qué tipo de enfoque debemos tener como para poder ser muy asertivos en las pruebas? Patri, es un reto muy interesante al que nos estamos viendo expuestos por la cantidad de variables que se pueden dar. Incluso, por eso les mencionaba que muchas de las técnicas de pruebas o técnicas de cobertura que conocemos están quedando cortas y tenemos que ampliar el espectro. Hay algunas herramientas adicionales que uno puede empezar a mirar, como la alemanización de la información, convertir el audio a texto, pero cuando tú conviertes el audio en texto, estás perdiendo ¿qué? El tonito, la forma en cómo lo dice, y eso puede cambiar el mensaje radicalmente. Tal cual, sí. Entonces, ahí hay unos retos muy interesantes. Incluso hay compañías en este momento que lo que tienen es 200 personas viendo televisión. Sí. Y a medida que van viendo televisión dicen, esta persona está enojada y ponen de qué minuto a qué minuto. En este momento está triste, en este momento, y comienzan a generar un banco de pruebas. Incluso acá en la ciudad conozco que hay una universidad que para hacer esa exploración es una universidad que recibe personas de muchas regiones de Colombia. Y simplemente tienen una serie de plots, una serie de argumentos, una serie de textos, y se llevan personas de diferentes regiones en la universidad para que lean.
léame esto, léame esto, léame esto. ¿Qué están haciendo? Están entrenando para identificar el patrón de la voz de una persona de 15 años, el patrón de una persona de 30 años, el patrón de lectura de una persona, bla, 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 bla. Entonces, Interesante. necesitamos generar, porque en la inteligencia artificial los casos de prueba son los datos de entrada. Entonces, ahí tenemos que empezar a generar un banco muy interesante y empezar ya no solamente a mirar el texto, empezar a mirar la voz, empezar a mirar el video, empezar a mirar los rostros, empezar a mirar expresiones y lo importante que es, ¿cuáles son las variables? En un rostro, los ojos, la orientación de la visual, la nariz, por aquí hay como 2 o 3 punticos cerca de las cejas que son vitales para las expresiones, el central acá de la nariz. Entonces, normalmente uno puede identificar hay sistemas básicos que tienen 80 puntos, pero hay unos que tienen 2.800 puntos, que se utilizan, por ejemplo, para sistemas de seguridad en Singapur, en Corea, que hacen una identificación de patrones de rostro casi perfecta. Incluso pueden predecir cómo va a estar ese rostro cuando sacó la cédula a los 18 años y a los 25 cómo está el rostro. Entonces son unos patrones muy particulares, Patri. Qué bueno, gracias. Gracias, Patri. Gustavo. Sí, Juan Pablo, ya no queda más tiempo. De todas maneras, a ver, para que me voy a poner la cámara. Quisiera ver si, a ver, es un compromiso esto, a ver si lo podemos organizar con Brightest. Y surge ahora de la nada, ¿no? Porque me han llegado 2 preguntas y que tienen que ver justamente con esto. ¿Cuál es tu opinión o cómo profundizaríamos? Pero no hay tiempo, así que tal vez para una próxima reunión que podamos estar organizando. Esto está totalmente espontáneo, así que después hablaremos con Emily y contigo, por supuesto, ¿no? ¿Cómo interviene acá el tema de lenguaje de programación, tecnología, por ser Python, que Python todos conocen que es, por el momento, uno de los principales lenguajes con el cual podemos estar manejando inteligencia? Y la segunda pregunta, matemáticas. Las matemáticas aplicadas a la inteligencia artificial, al machine learning, deep learning y demás. ¿Cómo aplica? Entonces, es un tema que indudablemente da para mucho más. Pero dejo ahí el tema picando y después, tal vez con Emily, podamos, y por supuesto con tu tiempo y disponibilidad, podamos estar organizando un nuevo webinar y poder explorar esas áreas que ahora estoy yo tirándote, ¿no? ¿Qué opinas? Hay Pues, mucho que explorar, será un gusto. Sí, la verdad es un tema que como apenas estamos descubriendo, es muy apasionante. Estamos mirando que por algo como ingenieros vimos matemáticas. O sea, yo creo que ya las personas dicen, es que sí soy ingeniero. Porque es que muchas personas, como les digo yo, es que usted cree que aprender un lenguaje de programación es solamente ser un lingüista, porque es aprender un idioma, cómo se expresa, cuál es la forma, qué palabras se usan, es lo mismo, es un lenguaje, pero se llama lenguaje de programación, es un lenguaje que se diseñó para eso. Pero es que el secreto no está en el lenguaje, está en el mensaje que tú quieres transmitir. ¿Cómo obtengo ese mensaje para analizar? Con los datos, con las variables, qué tipos de variables, de qué naturaleza. Una variable, por mencionar algo, numérica, utiliza un algoritmo que puede ser predecible en el tiempo, pero una variable de colores, a mí me gusta el amarillo, el azul o el verde, difícilmente se puede predecir cuál es el color que le gusta a una persona. Pero si analizo otras variables y otros comportamientos, por ejemplo, miro el histórico de las últimas 10 fotos que tiene y miro que el color predominante en el color de sus aretas es el verde, le gusta el verde y es muy probable. Entonces ya empezamos a ampliar ese espectro en donde tenemos que conocer mejor al usuario, tenemos que conocer mejor a la persona y tenemos que aprender, y no solamente matemáticas, sino como ingenieros, yo ahí soy un poquito crítico, es hoy en día, ¿cuántos sensores tienen todo lo que nosotros utilizamos? Y ya hablamos del Smart City, del vehículo inteligente, la casa inteligente. Bueno, ¿cuánta información hay ahí? ¿Cuánta información se captura? ¿Cuánta información se almacena? ¿Qué estamos haciendo con ella? Como ingenieros nos hemos preocupado por entender los sensores qué son y para qué sirven,
Yo le hablo a muchos compañeros, incluso que hacen pruebas de dispositivos móviles, y el magnetómetro, y me dice, ¿y eso para qué? Entonces no es solamente la matemática, es todas estas tecnologías lo que tienen por dentro. Como ingenieros tenemos que saber para qué sirven y qué información entregan, para saber con esa información qué vamos a hacer. Wow. No, explota la cabeza. Deberíamos estar dejando acá los contactos para que puedan comunicarse o contigo, Juan, o contigo, Emily, de vuelta. Este tipo de encuentros hemos organizado junto con Brightest, Argentesting, Emily, desde este año hasta la fecha, y espero que puedas tener disponibilidad, Juan Pablo, en estos días, de que puedas armar un encuentro similar, o dos, en uno abocarnos a la programación, en otro abocarnos a las matemáticas y cerrar un poco más este tema, pero es apasionante, Juan. Desde ya... Gustavo, incluso el último tema que mencionaste era mi último slide, el Smart World. Sensores por toda parte, que vamos a ver con toda esa información que se genera. Esta es la famosa Smart City. Exacto. Ese ya es más el Smart World, ya no hay fronteras de ciudades. Exacto. Juan, nuevamente, súper agradecido. En lo personal, que a mí me apasiona este tema, y de hecho estoy estudiándolo para hacer un par tuyo certificado. Te felicito. Muy claro tus conceptos. Una claridad muy pocas veces que la he visto. Así que te felicito en lo personal, en lo profesional, y agradecido que Brightest nos esté apoyando desde hace muchos años. Emily, te dejo la palabra a ti para cerrar el evento. Bueno, gracias. No puedo decir mejor que lo que acabas de hacer, así que con gusto seguir con ese tipo de presentación, porque es verdad que así se comunica todo este conocimiento de forma que es muy, muy valorosa, y bueno, a seguir creando comunidad y a seguir con la calidad de lo que nos han propuesto. Así que gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos, Gustavo, a todos los participantes, a los que están en línea y a los que lo van a ver offline. Mil gracias y Gustavo, esto es un camino y la idea es de todo esto mostrarles mucho de lo que en el camino he recogido y acelerar todos esos caminos para quienes quieran profundizar un poquito en el tema. Muchísimas gracias a todos y estamos en contacto para mirar si podemos abrir más espacios. Hasta pronto. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Gracias.